Diputado, buen día, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar acá. Bueno, realmente, diputado, volvemos sobre el tema, pero vamos a hacerle un poco de historia a la gente que de repente no sabe qué fue lo que motivó la denuncia y que usted llevó adelante. ¿La visita fue una visita sorpresa que realizó al Piñeiro del Campo? Sí, fue una visita que realizamos el jueves 14 de abril. Ajá. A nosotros, nos habían llegado testimonios a través de diferentes personas de que estaban ocurriendo algunos problemas en el Piñeiro del Campo, más particularmente en el pabellón D, que es donde se encuentra la unidad de demencia. Nosotros, antes de desacreditar esos testimonios o de avalarlos, lo que hicimos fue ir al lugar de los hechos para de primera mano tener una apreciación personal de cómo veo la situación general. Diputado, lo interrumpo con esto para que la gente entienda un poco el mecanismo. Cuando se da una situación así, llega la denuncia, el legislador toma la decisión de hacer la visita, lo hace solo, lo hace acompañado de un equipo, solicita permiso, lo acompañan. ¿Cómo es el mecanismo de esa situación? Nosotros, desde que comenzamos la legislatura, queríamos hacerla más hacia afuera del Palacio y hemos hecho una serie de visitas a hospitales, policlínicas, asociaciones, fundaciones. Algunas son coordinadas y otras son sorpresivas. Las coordinadas son para saber un poco desde los equipamientos, la ruta, que nos explique la dirección de primera mano cómo está funcionando ese centro de salud. Las sorpresivas es para apreciar la realidad natural sin previa coordinación, que implica más una función de control. Que aparte hay que destacar que como en este periodo la oposición no tiene director dentro del directorio de ACE, nosotros tuvimos que intensificar el control desde el Parlamento, porque el periodo pasado había un miembro de la oposición que podía en el día a día hacer un control de la gestión. Entonces caímos el 14 de abril, como lo habíamos hecho unos meses atrás, en el mismo Piñeiro del Campo y de sorpresa también. Y en aquel momento, que había hasta una jornada en donde tienen un teatro dinámico con adultos mayores y demás, reconocimos el buen funcionamiento en muchos aspectos del Piñeiro del Campo. Eso es el espíritu constructivo. Cuando está bien reconocerlo y tratar de mejorarlo, cuando está mal tratar de cambiarlo. Lamentablemente, en la última visita, que fue la del 14 de abril de este año, nos encontramos en el pabellón D de unidad de demencia en una situación donde era notorio que no era la normal y que ahí existían dificultades. Nosotros, una vez que lo constatamos, que tenemos ya, más allá de los testimonios que nos expresaron, ya nuestra visión, a mí no me lo contaron, yo fui y lo vi, lo que hicimos fue indagar, porque cuando hacemos la denuncia, obviamente que no puede ser solamente un testimonio mío, mismo para darle credibilidad y objetividad al tema. Entonces, ¿qué hicimos? Nos dimos con una serie de documentos en los cuales hay un expediente que está desde, por lo menos desde el 14 de marzo en la Dirección de Salud Mental de ACE, y ese expediente se compone por una serie de denuncias que hace la dirección del Piñeiro del Campo, médicos que acreditan la situación en el Piñeiro del Campo y diferentes licenciados en enfermería que también en el mismo sentido acreditan lo que son las afirmaciones, por lo menos, de nuestra denuncia. Y en un momento se hablaba del tema de la medida, porque una cosa es el reclamo que hacen los trabajadores, que hay que reconocer que hay muchos trabajadores que se enfrentan a un montón de circunstancias adversas, porque nadie puede decir que es un trabajo fácil. Pero el reclamo de que se precisen más recursos humanos para abastecer la cantidad de pacientes y los problemas, porque estamos hablando de pacientes que, por ejemplo, en el pabellón D no solamente son dificultades motoras que impiden, por ejemplo, de higienizarse por sí mismos, muchos de ellos, sino que también tienen demencia severa, lo que agrava aún más la situación. Obviamente que se precisan más recursos humanos. De hecho, cuando ACE anuncia que se van a capitalizar con 15 funcionarios nuevos, evidentemente está reconociendo que faltan más recursos humanos. El reclamo es legítimo. Lo que nosotros decíamos, que una medida gremial que afecte la higiene de muchos pacientes ya es ilegítima, que va contra incluso las expresiones del Comité de Libertad Sindical de la OIT, que muchas veces el Ministerio de Trabajo se basa en este comité para ciertos lineamientos. Nosotros esa medida no la podemos amparar. Y cuando nosotros queremos ir a cómo se fue construyendo esa medida, para empezar vimos constancia por escrito que se hizo en la interna del Piñeiro del Campo, pero a su vez el otro día en un informativo un propio trabajador del Piñeiro hizo alusión a la medida. Es una medida que existió.
Tomando conocimiento que existió, nosotros hicimos dos cosas. La primera, solicitar decreto de esencialidad en caso que permanezca. O sea, que se llama una mesa de negociación en el ámbito del Ministerio de Trabajo y de no prosperar esa mesa de negociación, evidentemente decretar la esencialidad. ACE fue negligente porque teniendo en el expediente y conociendo la situación donde se pedía a gritos que por favor se dé una ayuda, que también lo hacían los propios trabajadores, que precisaban más gente, no reaccionó a tiempo. Y evidentemente tampoco ocurrió el espacio de la mesa de negociación. Eso era la esencialidad por un lado. Por el otro, hicimos la denuncia en la Institución Nacional de Derechos Humanos, que se compone del escrito que presentamos nosotros, pero del expediente que acredita nuestras afirmaciones. Y en ese expediente surge, porque más allá después, acá se puede opinar si hubo medida o no hubo medida. Ahora, cuando está por escrito y hasta cuando se reconoce, ya evidentemente la discusión pasa a ser otra. La medida estuvo. Ahora, ¿por qué fue el tema de fondo y el tema de los ingresos para ser seductor, trabajar en el Piñero del Campo? Es un tema de fondo que hay que dar y en ese sentido vamos a ir dando esa. Ayer, Martín, el representante, y ya vamos a ir a ese fragmento de los funcionarios, hablaba, o sea, hizo una defensa de que para nada la medida había afectado esa situación. Inclusive, bueno, creo que llegó a mencionar algo así como que era un show mediático y que no... porque yo le pregunté, digo, ¿tuvo posibilidad de hablar con el diputado? Es decir, porque, a ver, lo primero que haría es, bueno, ¿qué fue lo que encontró el diputado Lema como para hacer una denuncia de derechos humanos de los pacientes? No sé si la producción puede por lo menos recordar lo que decía este dirigente de la salud pública, así lo recordamos y lo vemos junto al diputado nacionalista. No sabemos a qué apunta Lema con su denuncia. Él estuvo recorriendo el hospital, plantea cosas que no son ciertas. No hay una medida sindical de no atender a los pacientes, sino que había un enfermero y un cuidador para 30 pacientes. Es imposible que lo controle, lo medique y los higienice a todos. Ayer estuvo el Ministerio de Salud Pública a través de esta denuncia yendo a inspeccionar el Piñero del Campo y no hay un paciente con escaras que se forma por estar sin cambiarse y estar acostado mucho tiempo y los pacientes del pabellón D han incrementado su salud, han ganado peso y demás. Entonces creemos que hacer un show cuando no hay denuncia y atacar al movimiento sindical, como lo ha hecho el diputado Lema, planteando que por medidas no se atendía y se violaban los derechos humanos de los pacientes, y más que nada de los pacientes vulnerables, como son los ancianos que están en el Piñero del Campo. No entendemos el fin. Si esto es para hacer política y salir en los medios, creo que le está errando el diputado y muchas veces nos ha llamado cuando él estaba con el tema de los laboratorios y ahora no hubo una llamada previa para preguntar si era así, si no era así que había una medida y por qué en caso de una medida se estaba. Los funcionarios atendían y atienden lo más que pueden. Bueno, esta fue la respuesta que nos dio. Es decir, a mí me dejó la sensación de que había habido como una suerte de descoordinación en el contacto entre ustedes y que obviamente desde el sindicato se deslindaba todo tipo de responsabilidad. Sí, a ver, cuando alguien decide hacer una crítica a otra persona o en una gestión, la va a hacer. Si no hubiera ido a recorrer el Piñero del Campo, dirían, bueno, ¿por qué no fue a recorrer el Piñero del Campo para hablar con propiedad? Cuando voy al Piñero del Campo, la crítica es que voy y intento hacer un show mediático. Es decir, el que tomó la decisión de la descalificación, bueno, tomó esa decisión y yo no voy a entrar en ese terreno, en esa discusión, porque creo que hay cosas mucho más importantes que yo, quien se ha expresado, que el sindicato, que todo, que es el bienestar del paciente, y por eso debemos velar. Acá, confundir un ataque a un sindicato me parece que es entrar en una paranoia que no tiene absolutamente nada que ver. A mí me ha tocado, por ejemplo, el Hospital Vilardebó, que estuvo en el tapete en estos tiempos, hablar por los trabajadores que trabajan en condiciones totalmente insalubres, que hay pacientes que están en lugares donde existe un peligro de derrumbe. Esto lo contestó Inspección General de Trabajo, a través de un pedido de informe que hicimos, y nos tocó velar de que también los trabajadores estaban en riesgo de ese peligro de derrumbe, riesgo en la instalación eléctrica y demás. Y en ese caso, obviamente que fuimos, constatamos la situación y ahí hablamos por los trabajadores. Ahora, acá no hay que confundir que se permita cualquier cosa con poner límites. O sea, acá sí hay una medida gremial que está por escrito,
Porque aparte uno cuando hace afirmaciones debe tener la responsabilidad de estudiar un poco también el panorama. Es una medida que está por escrito, que fue reconocida por un propio trabajador de Piñero del Campo. No se puede salir a defender cualquier cosa, porque sí, hay que trabajarlo seriamente. Es un tema, yo tengo que reafirmar como una medida gremial, lo digo y lo sostengo, y está en el expediente. O sea, si alguno tiene alguna duda, puede ir a un expediente que se encuentra en la Dirección de Salud Mental, que ahora también tiene la Institución Nacional de Derechos Humanos, y se va a encontrar con los escritos en donde se habla de que por funcionario se van a higienizar hasta 5 pacientes durante un turno. Y de hecho, cuando uno mira, no era todo un día muchas veces que pasaba un paciente sin higienizar y en pésimas condiciones. Era un turno. Es decir, que con la misma cantidad de gente en un turno se higienizaba y se atendía en forma correcta y en el otro no. Eso por algo es. Pero aparte de eso, hay que tener en cuenta que una medida de estas características que afecta los derechos humanos, yo tengo que volver a sostener y reafirmar que se estaban violando derechos humanos. Y cuando se estaba reconociendo que en estos días se incrementó y que está mejor la situación, evidentemente que eso obviamente lo valoramos y reconocemos, porque cuando uno hace las acciones es pretendiendo un cambio. Ahora, Martín, bienvenidos al cambio. Lo de un único enfermero y un único cuidador, que creo que fue lo que dijo Martín Pereira, que es el dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública que nos visitó ayer y que recién volvimos a ver y a escuchar. ¿Realmente lo constataste? Es decir, en ese sector o en la parte afectada del Piñero del Campo, ¿había realmente tan poco personal? Sí, yo no me puse a contar la gente ahí porque evidentemente es una situación, yo digo, miré más que nada las condiciones de higiene, la atención en salud y cómo era el panorama que estaban recibiendo los propios pacientes. Hay una realidad, es lo que decía al principio, si hay pocos funcionarios para una tarea tan delicada, porque realmente los trabajadores que ejercen ese tipo de funciones, hay que reconocerle, no es fácil. Acá no se trata de fácilmente decir que la solución es simple. El reclamo es un reclamo legítimo. Lo que fue ilegítimo, que fue lo que cuestionamos nosotros, fue la medida gremial. Para nosotros la gran responsabilidad del tema, y se lo expresamos a las autoridades, la tiene ACE. El gran responsable de toda esta situación es ACE, que no supo actuar a tiempo, que a través de las denuncias desde la dirección, las advertencias de médicos, licenciados y hasta de los propios trabajadores, en ningún momento tuvieron la iniciativa, si no tomaba un Estado público el tema, de concurrir al Piñero del Campo, de constatar ellos mismos in situ, porque si fueron a constatarlo en alguna visita, no ha cambiado nada hasta estos días. Entonces, la gran responsabilidad, ni que hablar que la tiene el directorio de ACE, eso no hay ninguna duda. Tenemos que ir despidiendo al diputado. Le quiero preguntar, porque ayer lo dijo también Martín Pereira, habló de 15 nuevos enfermeros, que se espera la llegada ahora de cubrir 40 cupos. ¿Cree que con esta decisión que, bueno, de alguna manera se logró a través de las medidas de los funcionarios, la situación podrá entonces ser satisfactoria? Bueno, a ver, todo apoyo que se dé a través de los recursos humanos, ni que hablar que sirve, y sirve para disminuir el riesgo de la situación. Hay un tema de fondo que es el tema de los ingresos. Lo que ellos muchas veces reclamaban es que en otros centros de salud donde se ejerce una función en cuanto a la salud mental, hay mayores ingresos que en el Piñero del Campo. Ejemplo de Las Colonias y el Vilar de Bo. Ellos hacen un reclamo que es legítimo y que hay que estudiarlo y que hay que dar esa discusión de fondo, que es equiparar al funcionario que presta funciones en el Piñero del Campo con el de Las Colonias. ¿En ese pabellón en particular o en el Piñero en general? Eso es parte de lo que hay que estudiar, si hacerlo en un pabellón o en todo el Piñero del Campo. ¿Vos te referías al pabellón D puntualmente? Yo me refería al pabellón D, pero el enfermero que trabaja en el pabellón D, que convive con personas que tienen dificultades físicas y demencia severa, evidentemente que hace una tarea tan compleja como el que le puede realizar en Las Colonias y en el Hospital Vilar de Bo. Por eso es entendible y es lógico ese reclamo. De lo que tú preguntás, Humberto, bienvenido sea la cantidad de funcionarios. También le expresamos a la Gerencia General de ACE cuando nos comunicaron de esta decisión, de que hay un tema de fondo que tenemos que enfrentar, que es el tema de los ingresos, porque si 15 funcionarios más van, pero se tornan desincentivados o no están incentivados producto de los ingresos, evidentemente que van a producirse bajas. Y quizás en cuestión de tiempo va a volver a bajar el personal y vamos a estar en el mismo problema. Para evitar el problema de fondo, esta es una medida paliativa, pero el tema de fondo de los ingresos y demás va a haber que discutirlo. Por lo tanto, sirve, se valora
la nueva iniciativa que se ha tenido desde ACE, pero no soluciona de forma definitiva el tema y hay que seguirlo discutiendo y monitoreando. Muy bien, agradecemos al diputado nacionalista Martín Lema Por favor, estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Un placer. Bueno,